Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a este instante y poder adorar su santo y sagrado nombre. Queremos dar un cariñoso saludo a todos los que están conectados en este momento. En cualquier parte del mundo donde se encuentren, quisiéramos pedirle a nuestro Señor su cariño, su amor, su fortaleza y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Bienvenidos todos. Quisiera que esta mañana todos pudiéramos tomar nota de lo que vamos a hacer aquí. Si pueden sacar un cuaderno y anotar, sería muy bueno que lo hiciéramos de tal forma que el mensaje quedara grabado no solamente en un video, sino en sus mentes y en sus corazones. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. ¿Qué les parece si cantamos el himno 75, por favor, con todas las fuerzas del alma, con alegría, con entusiasmo, con vigor, con energía? Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, en su fiel hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz, nuestra canción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, en su fiel hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré, con toda
en el capítulo 33 de Salmos, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró y sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Salmo 33, del 6 en adelante. Muy bien, vamos a doblar las rodillas para invocar el santo nombre del Señor. Querido Padre Celestial, llegó el momento de enfrentar al faraón, de decirle que vamos a ir con nuestras familias y nuestros niños al desierto para adorarte. Pero es aquí donde él va a doblar el trabajo, va a quitar la paja, el heno, y va a requerir que produzcamos la misma cantidad de ladrillos. Por favor, Señor, ayúdanos a no desesperar, ayúdanos humildemente a confiar en ti y a entender que tú tienes un programa más fuerte, más grande, más poderoso que cualquier programa terreno o humano. Alabado sea tu glorioso nombre. Muchísimas gracias. Santifica este instante con tu santísima presencia. Te ruego como tu siervo que pongas tu sello sobre la frente de todas las familias que se han reunido esta mañana aquí. Por favor, pon tu sello en sus corazones, en sus frentes, y permite que la sangre de Jesús nos habilite para poder vivir delante de ti por toda la eternidad. Gracias. Lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a comenzar esta mañana diciendo que estamos en el punto crucial del fin de las cosas. He estado escuchando a muchas personas decir, esto no es el fin, esto no es el fin. Queridos, quiero decirles que ya llegamos al punto crucial donde tu fe va a ser probada. Tu fe, tu actuar, tu obediencia y tu amor por el Señor van a ser probados. Y en el nombre de nuestro amado Jesús quisiera ver que tú puedas avanzar firme y seguro tomado de su mano, no importa lo que suceda. Muy bien, vamos a hablar de eso dentro de un momento, pero antes quisiera que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, y vamos a leer de aquí un par de versículos que nosotros conocemos muy bien. Dice la palabra del Señor aquí, 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Queridos, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje poderoso, fervoroso, es un llamado intenso, profundo, extraordinario y especial, un llamado para adorar al verdadero Dios. Pero en este llamado hay una figura importante, que es el creador del cielo y de la tierra. Y en la corona de este llamado está la observancia del sábado, pero no como lo hemos estado haciendo hasta aquí, sino como Él lo reclama. Solo quiero decirte que el sábado, voy a empezar al revés. Normalmente el texto de Isaías 66 se lee al final del tema, cuando hablamos del sábado. Yo voy a leerlo al principio. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 66, 22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Voy a leer otra vez el 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí para siempre, por la eternidad, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y cada sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Ahora, si nosotros vamos a guardar el sábado en el cielo, quiere decir que vamos a vivir delante de ese poderosísimo Dios que es fuego consumidor. Y dice aquí en la página 142 del libro Testimonios para los Ministros, página 142, si nosotros vamos a guardar el sábado en el cielo, entonces considero yo que tenemos que entender cómo será el estilo de vida en ese lugar. Tenemos que saber cómo vamos a vivir nuestra vida en ese sitio. Dice aquí, en la página 142, por favor, dice la sierva del Señor, la santidad es el fundamento del trono de Dios. La santidad es el fundamento del trono de Dios. Y si tú y yo vamos a guardar el sábado en el cielo, entonces
Eso quiere decir que vamos a estar delante de la presencia del Santísimo, delante de la presencia de aquel que es fuego consumidor, que delante de él fluye un poderosísimo río de fuego. Pero aquí se nos da la clave para poder vivir delante de él. La santidad es el fundamento del trono de Dios. Por otro lado, el pecado es lo opuesto a la santidad. Querido, la observancia del Santo Sábado, yo no voy a demostrarte con la Biblia que no es el domingo, sino que es el sábado. No, eso no tiene relevancia ahorita. Eso no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que ahora es tiempo de definir que si vamos a guardar el sábado o no. Nosotros hemos creído que hemos estado guardando el sábado por mucho tiempo. Pero no se trata de eso. El sábado tiene un reclamo a la santidad, a la obediencia y a la intimidad con el Creador del universo. Por atención. Y es un reclamo de autoridad total. La santidad es el fundamento del trono de Dios y el pecado es lo opuesto a la santidad. Así que si nosotros manejamos pecado, cualquiera que sea, no lo voy a clasificar ni lo voy a definir esta mañana, cada quien sabe qué es pecado en su vida, en su mente, en su cerebro, en su corazón, en su familia, en su iglesia, donde estés. Tú sabes qué clase de pecado tienes allí. Dice aquí que la santidad, la pureza, la santidad es el fundamento del trono de Dios. El pecado es lo opuesto a la santidad. El pecado crucificó al Hijo de Dios. Si los hombres pudieran ver cuán odioso es el pecado, no lo tolerarían ni se educarían en él. Lograrían una reforma en la vida y el carácter. Las faltas secretas serían vencidas. Ahora, termina diciendo esta frase: si habéis de ser santos en el cielo, debéis en primer lugar ser santos aquí en la tierra. Porque la santidad es el fundamento del trono de Dios. Y no van a haber cambios a última hora como nos gusta a nosotros a veces hacer. Muy bien. Aquí en el libro de Apocalipsis hay un reclamo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Si tú notas este llamado poderoso, fervoroso, para adorar al verdadero Dios, también contiene la declaración de estos tres ángeles de las graves consecuencias de adorar a la contraparte, al rival, a los falsos dioses. Es terrible, es terrible, es terrible. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mira, el texto comienza diciendo: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué cosa es el evangelio eterno? Evangelio significa buenas nuevas. Eterno es eterno, algo que no se termina. Las buenas nuevas eternas, ¿qué son?
algo que no va a cambiar jamás es la muerte de Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué murió Cristo Jesús en la cruz? Porque requería resolver un problema. Desobedecer la ley de Dios, dice la Biblia en 1 de Juan 3, la paga, que la desobediencia es pecado, la desobediencia a la santa ley, y la paga del pecado es muerte. Entonces ahí es donde está la muerte de Cristo Jesús, resolviéndonos a nosotros el problema. El Evangelio eterno es un llamado, escucha bien esto, es un llamado a la autoridad. El Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, es un llamado a reconocer la autoridad de aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y eso tiene como centro una categoría particular dentro de los 10 mandamientos, cuando dice en el capítulo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Querido, en Apocalipsis se menciona este versículo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Llegó el momento final. Tú vas a decidir de qué lado estás. ¿Del lado de Josué o del lado de la gente en contra de Josué? ¿Vas a estar del lado de Moisés o del lado de los egipcios? ¿Vas a estar del lado de Jesús o del lado de los rabinos, sacerdotes y maestros de Israel de aquella época? ¿Vas a estar del lado de Esteban o de los que apedrean a Esteban? ¿De qué lado vas a estar? Fíjate bien, aquí hay un reclamo en el sábado, que hemos hablado mucho del sábado, pero el sábado es un reclamo a la autoridad total del Creador. Apréndete esto. ¿Qué cosa es el sábado? Un reclamo total de autoridad al Creador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué tienes que obedecer el guardar el séptimo día? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El sábado es un reclamo de la autoridad soberana del Dios vivo. ¿Y qué cosa es autoridad? ¿Qué cosa es autoridad? Autoridad es el derecho y poder de mandar para establecer obediencia con el propósito de conseguir la paz, la armonía y bienestar, ya sea en el reino, en el pueblo o la nación. Por supuesto, hay una autoridad diabólica o negativa. Hay gente que busca la autoridad para imponer sus ideas, sus pensamientos y destruir al país y enriquecerse a base de eso. De eso no vamos a hablar, de eso hay mucho aquí en la tierra y de esa autoridad no vamos a hablar.
Vamos a hablar de la autoridad divina. ¿Qué cosa es la autoridad divina? La autoridad divina es respetar la ley al punto de que si es necesario que Jesús muriera, lo hiciera. Y de hecho lo hizo. Él murió porque no se pudo cambiar la santa ley de Dios. La ley reclamaba la muerte del pecador y Él se ofreció como regalo soberano para cada uno de nosotros, pagar nuestras deudas y nuestros pecados y quedar libres para vida eterna. ¿Qué cosa es autoridad? Voy a leer la nota que tengo aquí. Es el derecho y poder demandar para establecer obediencia. Autoridad es una demanda de obediencia con el propósito de conseguir la paz, la armonía y el bienestar del pueblo, del país, del reino, la nación o del cielo. Querido, el reino de los cielos era un sitio de armonía perfecta y una paz única y especial. Pero un día entró la desarmonía cuando alguien atentó en un abierto desafío contra Cristo Jesús y contra su santa ley. Y hoy por hoy nosotros no tenemos un concepto claro de la autoridad celestial. Podría llamarlo tratando de intentar definir la autoridad que nosotros conocemos. Nosotros no tenemos una autoridad final, no tenemos una idea de lo que es la autoridad total, una autoridad final. En muchos casos, gente inteligente reclama que ellos son la autoridad final. Yo decido qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Tú eres tu autoridad final, el hombre. Pero hay otros que tienen una autoridad, que son sus pastores, reverendos, sacerdotes, curas, líderes espirituales. Lo que el líder espiritual diga, eso se hace. Y eso es muy común aún dentro del pueblo de Dios. Querido, lo que el pastor diga, eso se hace. Y si el pastor lo dijo, hay que hacerlo. Ese es otro nivel de autoridad. Otros tienen otro nivel, que es la Biblia. La Biblia y la Biblia sola. Ese es otro nivel de autoridad. Y muchos piensan que este es la autoridad final. Pero déjame decirte que a Pedro lo metieron a la cárcel, lo azotaron, lo golpearon. Y cuando lo sacaron le dijeron, ¿sabes una cosa, Pedro? Vamos a liberarte. Pero de aquí en adelante demandamos de ti que no se te ocurra volver a predicar en el nombre de Jesús. Y en los días de Pedro, esos días del 34, 35, el año 36, por ahí más o menos. Déjame ponerlo por ahí, 34, 35, 36. No existía el Nuevo Testamento. No existía. Como para decir que Pedro se aferrara a la Escritura como autoridad final. Pedro dijo, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos piensan hoy que la Biblia es la autoridad final. Debiera de serlo si tomas en cuenta a su autor y no la interpretación de la que muchos tienen
y manejan a su total y personal interés. Mucha gente, por ejemplo, los que guardan el domingo tienen como autoridad final la Biblia. ¿La obedecen? Por esa razón, podemos aceptar la Biblia como autoridad final si tú la respaldas con la potencia verdadera de su autor, que es Cristo Jesús. De otra manera, pues, no hay una autoridad. Querido, necesitamos comprender que el principio de autoridad final es Dios. Amén. A través de su Santo Espíritu, nutrido por la santa palabra de Dios. No sé si me entendieron. La autoridad final es Dios a través de su Santo Espíritu, guiándonos y orientándonos a través de su santa palabra. Tu concepto, tu conocimiento, tu aceptación de esta autoridad es con el propósito de que tú tengas la paz y la armonía por el cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Todos necesitamos vivir bajo autoridad. ¿Te gustaría vivir sin autoridad? Tú dirás, parece que Salomé está aquí medio raro hoy, hablando de autoridad. El problema es que tú conoces una autoridad terrena, humana, horizontal, sucia, contaminada, en comparación a la autoridad divina, pura, santa, perfecta y eterna, que es la de Dios, manejada por su carácter a través de los 10 mandamientos. Necesitamos vivir en un sitio donde hayan principios de autoridad para conseguir la armonía que tanta falta nos hace. ¿En qué país del mundo hoy te gustaría vivir por respeto a su autoridad? Una pareja en cierto país de Sudamérica, muy ricos, pero matan a la gente como pollos. Todos los días muere una cantidad tremenda de gente. Asesinatos, asaltos, secuestros, robos, por cualquier detalle. Y la señora, la esposa, estaba asustada y dijo, yo pienso que tenemos que cambiarnos a un país más seguro. Y el hombre, preocupado también, le dijo, bueno, ayúdame a escoger cuál es el sitio que te gustaría. Y le trajo allí un mapa de todo el mundo. Dime qué país quieres escoger para irnos a vivir. Y después de revisar uno por uno los países del mundo, llegaron a la conclusión de que el país donde estaban era un poco mejor que todos los demás. No hay un lugar seguro en el mundo porque no hay autoridad. No hay autoridad. No hay autoridad en ningún lugar del mundo. El único lugar donde hay autoridad es donde vive Dios. Y dice la cita que leíamos hace un momento, que la santidad es el fundamento de la autoridad de Dios. Y digo autoridad y no digo trono, porque el trono es donde está el rey juzgando. Y la justicia de los reyes de la tierra puede ser injusta en muchos casos, pero en el caso de Dios su justicia es perfecta y es eterna. La santidad es el fundamento de la autoridad de Dios.
Por otro lado, el pecado es lo opuesto a la autoridad de Dios. Si los hombres pudieran entender cuán odioso es la falta de autoridad. Dice aquí pecado. Bueno, pecado, ¿qué cosa es pecado? No obedecer a la autoridad. Si tú matas, si tú robas, si tú secuestras, si tú golpeas, si tú peleas, tú estás faltando a la autoridad y estás cometiendo un delito que en asuntos de la Biblia se llama pecado. Entonces, el asiento de Dios, la santidad es el sitio donde mora la autoridad de Dios, la autoridad eterna. Necesitamos, querido, autoridad. Y te voy a decir algo. Los 10 mandamientos con el sábado en el centro son la corona de la autoridad que necesitamos manejar en estos últimos días. Mira, quisiera leerte algo que dice aquí en la página 472 de este mismo libro. Dice aquí en la página 472: una y otra vez se me ha mostrado, testimonios para los ministros 472, por favor pon atención. Una y otra vez se me ha mostrado que el pueblo de Dios en estos últimos días no podía estar seguro si confiaba en los hombres y hacía de la carne su brazo. El poderoso instrumento de la verdad los ha separado del mundo como piedras toscas que han de ser cortadas, pulidas y escuadradas para el edificio celestial. Deben ser cortados por los profetas con reprensiones, amonestaciones, admoniciones y avisos para que puedan ser conformados al modelo divino. Esta es la obra específica del Consolador, la de transformar el corazón y el carácter para que los hombres guarden el camino de Dios. En una visión que me fue dada en 1880, en la siguiente página, pregunté ¿dónde está la seguridad para el pueblo de Dios en estos días de peligro? La respuesta fue Jesús. Jesús. Jesús es la seguridad nuestra. Una y otra vez se me ha mostrado que el pueblo de Dios en estos últimos días no podía estar seguro si confiaba en los hombres solamente. Y creo que esta triste situación es la que... La cita anterior está en la 472, ¿verdad? 472, ¿cuál? La anterior. Sí. ¿Y esta? Y 473. Gracias. Muy bien. Déjame ir un poquito a este asunto. ¿Cuál es tu autoridad final en estos días? ¿Tú? ¿Tú eres tu autoridad final? ¿Tu pastor? ¿Esa es tu autoridad final? ¿Qué es tu autoridad final? ¿Tu iglesia? ¿La organización? ¿Esa es la autoridad final? ¿Es la Biblia o es Dios y sus santos mandamientos? Yo quiero que pienses un poquito porque las cosas se están poniendo difíciles en una forma tremenda. Déjame leerte en la página 13 de este libro que se llama Patriarcas y Profetas. Déjame entrar al asunto. ¿Por qué necesitamos depender de la autoridad final que es Dios y sus santos mandamientos? Porque al final de cuentas el reclamo es que tú tengas el carácter de Dios
Y el carácter de Dios es el carácter de Dios revelado en los 10 mandamientos. Así que dice aquí en la página 12 al final, para luego tomar el 13, por favor pon mucha atención, queridos, necesitamos entender qué tipo de autoridad es la que vas a seguir en estos últimos días. ¿Qué autoridad vas a seguir? Si yo te preguntara, ¿vas a seguir a la bestia, al dragón? Tú me vas a decir que no. Pero con el solo hecho de que te quedes callado y guardes silencio, ya estás adorando a la bestia. ¿Oíste lo que dije? En tiempo de guerra, el quedarse callado, el quedarse en silencio es traición. Anota esto. En tiempo de guerra, el silencio o quedar callado es traición. ¿A quién vas a adorar? Si tú en este momento ya te estás quedando callado, porque la cosa se va a poner difícil, déjame decirte algo. Dentro de unos días se van a abrir los templos. Pero escucha lo que voy a decir. No volverá a la normalidad. No será como lo estás pensando. Bueno, no podrá ser normal porque tenemos que guardar la distancia, tenemos que respetar la salud de los demás y la mía. Esa seguridad social, no se trata de eso. Esto de la pandemia es solo un pretexto. Dentro de unos días se van a abrir las iglesias, pero con condiciones para proteger, según esto, a la gente. Vamos a ir por decreto solamente 1 hora o un par de horas los domingos a tu iglesia. Si tú guardas el viernes, si tú guardas el domingo, si tú guardas el sábado, eso no es lo que está en cuestión. Se va a autorizar usar las iglesias 1 hora o 2 horas, pero el domingo solamente. Y tú tienes que decidir. Si tú dices sí, está bien, voy a aprovechar, aunque sea 1 hora, en la iglesia, tú ya estás decidiendo. Escucha esta cita. Siendo la ley del amor. ¿Qué libro es? Libro Patriarcas y Profetas, página 12 al final y 13. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de su santa ley. Te lo voy a leer otra vez. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios. Acuérdate que la santidad es la base del trono de Dios. La santidad. Y la santidad se consigue en la obediencia total a la santa ley de Dios. Y aquí dice, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter santo. No haya placer en una obediencia forzada como la busca la bestia. Una obediencia forzada como la busca Satanás. Una obediencia forzada como el enemigo la ha intentado a lo largo de los años. Todo esto te daré si postrado me adorares.
no haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Y este es el mayor problema. Si alguien tuviera que decidir por ti, para ti sería más fácil. Bueno, yo no quería, pero ellos decidieron por mí, querido. Con Dios, eso no será un problema, porque tú tienes que decidir, tú tienes que manejar tu libertad de elección, tu libre albedrío, tu capacidad de escoger. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo. Fíjate bien cómo dice, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, la lealtad de Dios que es amor, mientras todos los seres reconocieron a Dios en una forma leal, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y eso es lo que espera Dios en estos últimos días. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel, desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. Cuando la autoridad divina fue suprema, fíjate bien, el amor fue fiel y desinteresado. No había nota discordante cuando el amor por Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara la armonía celestial, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre todos los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre la hueste celestial, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debía darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo, en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. ¿Qué sucedió cuando este hombre codició la posición de Cristo Jesús? Escucha, necesitamos autoridad, autoridad, autoridad. ¿Quién es tu autoridad? ¿Eres tú? ¿Es tu pastor? ¿Es tu organización? ¿Es tu iglesia? ¿Es la Biblia? ¿Es el autor de la Biblia? ¿Es Dios tu autoridad final? Dice aquí, cuando la codicia, el egoísmo y la ambición de Lucifer intervienen en el cielo, dice, la perfecta armonía ahora del cielo estaba quebrantada. Escucha, la disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. La autoridad de Dios debía ser suprema. Despertó un sentimiento de honda aprensión. Todos quedaron así, mirando qué va a pasar cuando
fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, Cristo Jesús, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido la orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó su espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. Y hoy, en estos días, la ambición del enemigo está en su punto más alto. Él sabe que le quedan pocas horas, le queda poco tiempo. Déjame leer ahora en la página 342 del libro Patriarcas y Profetas. Pon atención. Necesitamos entender que en estos días es la autoridad soberana de Dios la que debe de dirigir nuestras vidas. Necesitamos autoridad. Algunos están criticando algunas asociaciones y uniones en el mundo donde se está dando la impresión de que ya están cediendo a los requerimientos que el gobierno está estableciendo para adorar el domingo. Cada quien va a decidir, cada quien va a decidir. Déjame leerte esta cita de la página 342 de Patriarcas y Profetas. El primer intento por derribar la ley de Dios, y eso es lo que estamos haciendo o lo que va a suceder en estos días, el primer intento por derribar la ley de Dios hecho entre los inmaculados habitantes del cielo, pareció por algún tiempo coronado de éxito. Fíjate bien. Un inmenso número de ángeles fue seducido, pero el aparente triunfo de Satanás se convirtió en derrota y pérdida y determinó su separación de Dios y su destierro del cielo. Si tú piensas que tu intento por pasar por encima de la santa ley de Dios es lo que más te conviene, y parece que todo está saliendo bien y hasta parece que Dios está contigo, se convertirá en derrota y pérdida, porque determinará tu separación de Dios y también tu destierro de la eternidad. Cuando se renovó el conflicto en la tierra, Satanás volvió a ganar una aparente ventaja. Por la transgresión, el hombre llegó a ser cautivo y el reino del hombre cayó en manos del jefe de los rebeldes. Pareció que Satanás tendría libertad para establecer un reino independiente y para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Pero el plan de la redención hizo posible que el hombre volviera a la armonía con Dios y acatar su ley, y que tanto la tierra como el hombre pudieran ser finalmente redimidos del poder del diablo. Otra vez quedaba derrotado Satanás y otra vez recurrió al engaño, esperando transformar su derrota en victoria. Y dice aquí, para incitar la rebelión de la raza caída, hizo aparecer a Dios como injusto por haber permitido que el hombre violara su ley. Dijo el artero tentador, si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el hombre fuese probado, que pecara e introdujera la desgracia y la muerte? Y los hijos de Adán, olvidando la paciente misericordia, gracias a la cual se le ha otorgado al hombre otra oportunidad, sin pensar en el tremendo y asombroso sacrificio que su rebelión costaba al Rey del cielo, prestaron oídos al tentador y murmuraron contra el único ser que podía salvarlos del poder de Satanás. Déjame leerte una nota que tengo aquí.
necesitamos autoridad. ¿Cuál es tu autoridad final? ¿Vas a depender de ti, de tu conocimiento, de tu experiencia, de tu pastor, de tus líderes, de tu organización o de Dios y su santa palabra? ¿De quién vas a depender? Estoy hablando en serio, queridos. Muchos están diciendo que esto no es el fin. Querido, esto ya llegó a su final. Esto ya llegó. No, pero es que falta. Hermano, ¿quién te dijo a ti que tú eres el intérprete de Apocalipsis? ¿Quién te dijo a ti? Dios es soberano. Y Él, aunque no lo creas, dentro de unos días, Dios parecerá derrotado. Y no será la primera vez en que Dios parece derrotado y que lo que hemos creído hasta aquí no es verdad. Aquel jueves de noche, en aquel falso juicio grosero e insolente contra el Hijo de Dios, Jesús se vio derrotado. El viernes de mañana, cargando esa pesada cruz, después de haber sido azotado 39 veces con el látigo ese terrible, con puntas de acero que rompieron su espalda y la destruyeron completamente, la corona de espinas, y finalmente es clavado en la cruz del Calvario. Sus discípulos bajaron la cabeza al ver a quien ellos creían su mejor amigo, el Hijo de Dios, el profeta por encima de cualquier otro profeta, un hombre que tenía una virtud o virtudes especiales. Pero ahora el programa se ve fracasado, se ve destruido, se ve terminado. Querido, parece que Dios está perdiendo la batalla. Pero el domingo por la mañana, la Biblia solamente dice que el que estaba muerto resucitó con gran poder y gran gloria. Hoy por hoy parece que el enemigo y su pueblo están ganando la batalla. Querido, necesitamos una autoridad que nos dé seguridad. ¿Quieres confiar en ti, en tu experiencia, en tu conocimiento? ¿Quieres depender en tus líderes? ¿Quieres depender en tu organización? ¿O quieres depender de la última referencia de amor y de eternidad manifestada en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro? Querido, en la página déjame leer la página 653, que dice así: el pueblo de Dios siempre requirió autoridad. Siempre. En el Edén era Dios dirigiendo. En el diluvio era Dios dirigiendo. Con Abraham era Dios dirigiendo. Con Moisés era Dios dirigiendo. Con Josué nunca hubo un momento más gozoso y feliz en la soberanía celestial para el beneficio del pueblo de Israel que en los días de Josué, donde Dios tenía el control y la dirección de aquel pueblo bajo su preciosa y solemne autoridad.
Déjame leerte lo que dice aquí en la página 653 de Patriarcas y Profetas. El gobierno de Israel necesitamos una solemne y poderosa autoridad. No te quedes a la deriva, confía en Dios. Dice aquí, el gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. ¿Entiendes ahora por qué estamos hablando de esto? El gobierno de Israel siempre fue así, siempre. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces consistía alguien dirá, Moisés era el jefe. Escucha, la obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces, consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. Ellos no trajeron nuevas leyes, sino que ellos se encargaban de hacer cumplir las leyes de Dios. Porque la autoridad final en los días de Moisés era Dios. ¿Cuál es tu autoridad final en estos días? ¿Tú? ¿Tu experiencia? ¿Tu pastor? ¿La organización? ¿Quién es tu autoridad final? Sí, ya esta mañana escuché una voz que dijo, vamos a ver qué hace la organización. ¡Ey, espérate! Espérate. Cristo Jesús no murió para salvar a una organización. Cristo Jesús murió para salvar al pecador arrepentido y que humildemente se humilla y confía en Él para una vida nueva. Yo quiero que te pongas esto en la cabeza. Si tú estás empezando a pensar qué cosa es lo que va a hacer la iglesia, qué cosa es lo que va a hacer acá, qué cosa es lo que va a hacer el pastor, qué cosa es lo que va a hacer la organización, tú vas a hacer el trabajo de Satanás porque vas a empezar a criticar al pastor, a la iglesia, a la organización. Y hay algunos que ya están criticando, y hay algunos que la están criticando desde hace rato. Querido, fíjate bien. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes, de los jueces, consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenían autoridad alguna para legislar para la nación. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. Para que Israel existiera como nación, era necesario que la autoridad final fuera Dios. Voy a leértelo otra vez. Estos hombres, con Moisés, los jefes y los jueces, no tenían autoridad alguna para legislar para la nación. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. ¿Qué cosa? El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. Sí, ¿te acuerdas de aquel hombre que desafió a la ley y salió a recoger leña en sábado? Moisés no decidió. Moisés no dijo, vamos a reunir a la junta, llamen a los ancianos, a los jueces, y vamos a ver qué hacemos. No, porque la autoridad no estaba en la junta, ni en la organización, ni en el presidente que era Moisés. En aquella época, la autoridad final era Dios. Y Moisés consulta de rodillas qué tenemos que hacer. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer, porque el juez de Israel no era Moisés, el juez de Israel era Dios. El rey de Israel, la autoridad final de Dios es Israel. Si nosotros logramos entender esto en esta última hora,
te aseguro que nuestro destino estará asegurado. Pero si tu autoridad final no es Dios como en el tiempo de Israel, quiero decirte desde ahora que ya estás perdido. A ver si puedo encontrar una cita. En la página 85, a ver si es esta o la otra. ¿Qué libro es? Dice aquí esta cita, en la página 85 de Testimonios para los Ministros: el Dios eterno ha trazado la línea de distinción entre los santos y los pecadores, los convertidos y los inconversos. Las dos clases no se mezclan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Son tan distintos como el mediodía de la medianoche. A ver si puedo encontrar esta otra cita. Dice aquí, a menos que, en la página 90, a menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe aceptar los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no puede ser salvado. En este tiempo, dice dos líneas más abajo, en este tiempo ha sido el propósito, escucha bien, ¿en qué tiempo estamos? En este tiempo, pon atención, es muy importante, yo no te estoy predicando, yo te estoy diciendo lo que Dios quiere como autoridad final. En este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús, que tú no dependas de Jesús, e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y ser educado para esperar ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús. Fíjate bien, con esto de la pandemia, todo está perfectamente estudiado. Quédate en casa, mientras ellos hacen unos trabajos increíbles, tremendos en todo el mundo, y que tú no te des cuenta. Pero el punto es este. El punto es que te quedes en casa, que no vayas a trabajar, que no recibas un salario, que no tengas dinero, que no tengas comida. ¿Para qué? Para que tu salvación ya no dependa de Dios ni de Jesús, sino del hombre. Ellos te van a dar comida, dinero y seguridad. Solo obedece al hombre. Ya estamos metidos en esto. Escucha, fíjate qué perfecto. Dice, en este tiempo, pon atención, ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús e inducir a ti y a mí, a los hombres, a mirar al hombre, a confiar en el hombre y ser educados para esperar ayuda del hombre. Hace unos días me siento un poco apenado, pero fui a hacer cola en un lugar donde sabía que estaban haciendo comida, dando comida. Y quiero decirte que no eran los más pobres de la ciudad que estaban haciendo cola. Habían allí maestros, técnicos, algunos tenían especialidades, algunos llegaron en carros finos, lujosos, a buscar comida. Increíble cómo esas personas ahora estaban en una bancarrota increíble. Esto acaba de ser.
El propósito es de que nosotros dejemos de depender de Dios y de Jesús y dependamos del hombre. Y ya lo estamos haciendo. En California y en otros lugares están esperando que el hombre resuelva el problema financiero de los menos, de los pobres. En este tiempo, ninguna iglesia, ninguna organización se ha levantado para decir: a ver, pobres, vamos a levantarnos y vamos a orar y vamos a ayunar para que el Dios del cielo venga y resuelva este problema. Nadie lo está haciendo, porque Satanás ha hecho su trabajo completo. Y dice aquí, en este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre. Está hablando aquí también de nuestros líderes, pero no están mirando a Jesús, en el cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna. Por lo tanto, Dios dio a su siervo un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Queridos, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el testimonio que debe circular por toda la tierra, la longitud y la anchura del mundo. Cristo Jesús es nuestra única salvaguardia en este momento. Déjame continuarte leyendo aquí. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. El Señor previó que Israel desearía un rey, pero no consistió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Dios había de ser reconocido como cabeza de la nación, y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia, y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Pero el aumento de la población y las relaciones con otras naciones no tardaron en producir un cambio. El pueblo adoptó muchas de las costumbres de sus vecinos paganos y así sacrificó en extenso grado su carácter santo y especial. Gradualmente el pueblo, dice aquí, perdió su reverencia hacia Dios. Esto es muy importante. Nosotros como pueblo respetamos más el programa y al pastor que a Dios. Es en serio. Es en serio. Hoy lo que el pastor diga, eso es lo que se va a hacer. Y esto fue lo que le pasó a Israel. Gradualmente perdió su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. Imagínense la terrible tragedia que sucedió. Gradualmente perdió su reverencia y respeto hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. Atraído por la pompa y la ostentación de los monarcas paganos, se cansó de sus propias sencillez y surgieron celos y envidias entre las tribus. Estas fueron debilitadas por las discordias internas y estaban constantemente expuestas a la invasión de sus enemigos paganos, y estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando dejaron de obedecer a la ley de Dios, desearon libertarse del gobierno de su soberano divino y buscar otro nivel o otra clase de autoridad. Ellos ya no querían a Dios como autoridad suprema. Ahora buscaron otro nivel u otra clase de autoridad, desechando a su soberano divino.
Entonces se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Desde los tiempos de Josué, jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito como durante la administración de Samuel. Investido por la divinidad con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote, no rey, había trabajado con infatigable y desinteresado celo por el bienestar de su pueblo, y la nación había prosperado bajo su gobierno sabio. Se había restablecido el orden, se había fomentado la piedad y el espíritu de descontento se había refrenado momentáneamente. Y entonces, déjame ver aquí abajo, ellos se llenaron de una loca arrogancia, dice aquí, pero con el transcurso de los años, el profeta se vio obligado a compartir con otros la administración del gobierno y nombró a sus 2 hijos para que le ayudaran. Mientras Samuel continuaba desempeñando en Ramá los deberes de su cargo, los jóvenes administraban justicia entre el pueblo en Berseba, cerca del límite meridional del país. Escucha lo que sigue. Hermano, cuando nosotros buscamos a los hombres, lo único que acarreamos para nosotros es tragedia, desarmonía, conflicto, crisis y problemas. Con el consentimiento unánime de la nación, Samuel había dado cargo a sus hijos, pero no resultaron dignos de la elección hecha por su padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos dirigiendo a la iglesia? Y como son nuestros hijos, toleramos y pasamos por alto sus errores. Pero no resultaron dignos de la elección hecha por su padre. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales a su pueblo para que los gobernantes de Israel juzgaran con rectitud, trataran con justicia a la viuda y al huérfano y no recibieran sobornos de ninguna clase. Pero los hijos de Samuel se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Los hijos del profeta no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles, no imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. La advertencia dirigida a Elí no había ejercido en el ánimo de Samuel la influencia que debiera haber ejercido. Samuel, como Elí, había sido hasta cierto grado demasiado indulgente con sus hijos, y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida. La injusticia de estos jueces causó mucho desafecto, y así también proporcionó al pueblo un pretexto para insistir en que se llevara a cabo el cambio. Por tanto tiempo habían deseado secretamente. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey. Queremos un rey que nos juzgue como todas las gentes. Hermano, el pueblo de Dios podría estarle pasando lo mismo ahora. ¿Quién es tu autoridad final? ¿Quién es? Por favor, piensa. ¿Quién es tu autoridad final? ¿Eres tú? ¿Es tu pastor? ¿Es la escuela? ¿Es el maestro? ¿Es la organización? ¿Quién es tu autoridad final? ¿Es Dios? Si es Dios, creed en Jehová y seréis prosperados. Creed a sus profetas y estaréis seguros, o al revés. Queridos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es el momento en que definamos quién es nuestra autoridad final. Y no discutas, simplemente establécela. Dice aquí, no se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo.
Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les habría quitado sus cargos sin tardanza alguna. Pero esto no era lo que deseaban los peticionarios. Y Samuel vio que lo que los movía en realidad era el descontento y el orgullo, y que su exigencia era el resultado de un propósito deliberado y resuelto. No había queja alguna contra Samuel, todos reconocían la integridad y la sabiduría de su administración. Pero el anciano profeta consideró esta petición como una censura dirigida contra él mismo y como un esfuerzo directo para hacerle a un lado. No reveló, sin embargo, sus sentimientos, no pronunció reproche alguno, sino que llevó el asunto al Señor en oración y solo de él procuró consejo. Y el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¡Qué terrible tragedia! Querido, imagínate en este momento en qué situación podríamos encontrarnos nosotros. ¿En qué momento nos encontramos nosotros? En la página 673, solamente para que tengas una idea cuál fue el resultado, dice aquí en la página 673, si en esta hora de prueba, déjame leer la previa cita, dice aquí, o Israel debía dejar de ser el pueblo de Dios. Fíjate bien, esta cita está tremenda. O Israel debía dejar de ser el pueblo de Dios, o el principio en que se fundaba la monarquía debía mantenerse y la nación debía ser gobernada por un poder divino. Si Israel quería pertenecer enteramente al Señor, si la voluntad de lo humano y de lo terrenal se mantenía en completa sujeción a la voluntad de Dios, Él continuaría siendo el soberano de Israel. Sería Él su defensa mientras el rey y el pueblo se condujeran como subordinados a Dios. Pero ninguna monarquía podía prosperar en Israel si no reconocía en todas las cosas la autoridad suprema de Dios. Querido, hoy nosotros le hemos dado toda la autoridad al hombre. Hemos sido entrenados para eso y pues nos ha fallado. Nos falló en nuestra determinación, y considero yo que una de las tragedias más grandes que tenemos como pueblo de Dios es, dice aquí, Satanás en este tiempo ha sido el propósito de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús. Sí, ¿sabes qué? Vamos a levantarnos a las 4, a las 5 de la mañana para orar. Pero tu líder espiritual, tu pastor, dice, no, si es por gracia. Y tú, feliz, porque tu nivel de autoridad es el hombre. Has sido entrenado para confiar en el hombre y depender del hombre, en lugar de depender de Dios. Job no dependió de lo que decían sus inteligentes y sabios amigos, sino él llega a una resolución final de exaltar la grandeza y el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué es el hombre para que lo exaltes? Y vengas cada mañana a visitarlo y traerle tu corazón sobre él. Hermano, qué hermosa experiencia. Job no dependió de la inteligencia de sus amigos, no dependió de la inteligencia de los sabios de aquella época, sino para él la autoridad. Yo sé que mi Redentor vive. La grandeza del Dios de Job era extraordinaria. Qué hermoso es que nosotros pudiéramos entender que nuestra grandeza no está en la sabiduría de nuestros escritores, de nuestros pastores, de nuestros grandes líderes,
sino en Dios y solamente en Dios. Esto quizás le puede estar molestando a alguno, pero quiero decirte que ningún hombre estará más seguro cuando el pueblo aprenda a depender de Dios y que su autoridad final sea Dios. Dice aquí, voy a seguir leyendo. Si Israel quería pertenecer enteramente al Señor, si la voluntad de lo humano y de lo terrenal se mantenían en completa sujeción a la voluntad de Dios, Él, nuestro Dios, continuaría siendo el soberano de Israel. Sería su defensa mientras el rey y el pueblo se condujeran como subordinados a Dios. Pero ninguna monarquía podía prosperar en Israel si no reconocía en todas las cosas la autoridad suprema de Dios, y cosa que no sucedió. Si en esta hora de prueba Saúl hubiera demostrado alguna consideración por los requerimientos divinos, el Señor podría haber realizado su voluntad por medio de él. Al fracasar entonces demostró que no era apto para desempeñar el cargo de vicegerente de Dios ante su pueblo. Más bien descarriaría a Israel su voluntad, y no la voluntad de Dios sería el poder dominador. Yo quiero que sepas que hoy por hoy la mayoría de los hombres se parecen a Saúl. Reúnen a su junta y no consultan a Dios. Sí, hacen una oración al empezar la junta, pero eso es una burla. Porque lo que decide la junta es lo que vale, no lo que dice la palabra ni lo que dice Dios. Su voluntad y no la voluntad de Dios sería el poder dominador. Si Saúl hubiera sido fiel, su reino se habría firmado para siempre, pero en vista de que había fracasado, el propósito de Dios debía ser alcanzado por medio de otro. El gobierno de Israel debía ser confiado a quien gobernara al pueblo de acuerdo con la voluntad del cielo. No sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia, y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. No debemos seguir nuestros impulsos ni depender de los juicios de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos, cualesquiera que sean las circunstancias. Dios se hará cargo de los resultados. Mediante la fidelidad a su palabra, podemos demostrar en la hora de las pruebas delante de los hombres y de los ángeles que el Señor puede confiar en que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad, honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. Querido, necesitamos nosotros en este momento establecer quién es nuestro parámetro final de autoridad. ¿Quién es? ¿Estás seguro de quién es tu parámetro final? ¿Eres tú? ¿Es tu líder espiritual, tu pastor, tu sacerdote, el cura? ¿Ese es tu máximo? ¿Es tu iglesia, tu organización? ¿O es Dios y su santa palabra? Cuando Dios dirige, tienes que valorar tu decisión. Querido, si tú hoy decides guardar otro día que no sea el sábado, y tú dices, no es que mi pastor, o es que la iglesia, o es que mis hermanos y mis amigos nos dijeron que convenía por unos días, mientras tanto venían los eventos finales. Querido, no tendrás excusa delante de los santos. Dice aquí, en el libro de Josué capítulo 24, reunió Josué, versículo 1, escucha esto. Esto es lo que hace un hombre que reconoce la autoridad de Dios.
como última autoridad. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Es importante que escuchemos esto, por favor. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y se la di a Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Qué lástima. Ok. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Y entonces dice aquí, y cuando ellos clamaron a Jehová por la ignominia a la cual fueron sometidos por los egipcios, cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Voy a avanzar. El 12 dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto está ya hablando de la tierra de Canaán. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Fíjate bien, es interesante que el Señor mandó avispas para expulsar a los reyes que estaban del otro lado del río. Yo recuerdo que tomé una clase de arqueología y otra de Antiguo Testamento, y un maestro decía que mandé a las avispas y los tábanos, y él decía que a las avispas se reconocía a las avispas a los hombres de Egipto, y entonces él interpretaba que él mandó a Egipto antes que viniera a Israel para destruir a los pueblos vecinos de Canaán. No, yo quiero que sepas que fue literalmente. Imagínate qué pasaría si en este momento llegara a tu pueblo millones y millones de avispas y no hay manera de eliminarlas. Te prometo que saldrías huyendo. Y eso fue lo que pasó aquí. Y dice aquí, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Y no fue con espada ni con arco. Así que si hubieran sido los egipcios, ellos hubieran traído espada y hubieran traído arco, pero no fue con arco ni con espada, sino fue con las avispas que Dios mandó. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y os di las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, y ahora coméis. Ahora pues, fíjate bien, qué cosa es lo que espera Dios que hagamos nosotros hoy, querido. El sábado, nosotros no lo estamos guardando adecuadamente. No estamos obedeciendo a Dios. Nosotros tenemos una interpretación de cómo guardar el sábado. Sería bueno que escucharas los temas de la semana pasada y del mismo sábado pasado, por favor, porque es importante que sepamos que el sábado establece la última autoridad de eternidad, que es Dios, que es Cristo Jesús. Dice aquí, ahora pues, esta es la última, este es lo que Dios dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esta es nuestra última autoridad. Jehová es nuestra protección. Jehová es nuestra seguridad. Jehová es nuestra dirección. Jehová es nuestro sustento. Jehová nos librará de la muerte en el momento más difícil.
Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque ellos admiraban a los amorreos y a sus dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Honraremos a Jehová, guardaremos los mandamientos de Jehová y obedeceremos el sábado de Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otro Dios, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde pasamos. Y entonces Josué dijo al pueblo: qué triste, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Bueno, quitemos pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Queridos, nosotros nos hemos apartado tanto de Dios. Y quizás dirás: esto no está pasando conmigo. Y de todo corazón lo deseo, que no estuviera esto pasando contigo. ¿Quién es tu última autoridad? Vuelvo a preguntarte: ¿es tu mente inteligente? ¿Es tu pastor? ¿Son tus amigos? ¿Son los miembros de la iglesia? ¿Es la organización? ¿Quién es tu última autoridad? Esto es en serio. Te voy a decir cuál es la tragedia del hombre. Dice aquí el fracaso de Israel. Hay una influencia especial de la obra de Satanás en estos días y lo ilustra con el fracaso de Israel. Y dice así: se nos da la advertencia, estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Quiere decir, para nosotros. Notad pues la influencia de sus extremismos y fanatismos en el servicio del gran obrero maestro que es Satanás. Escucha esta cita. Estamos terminando. Tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, escucha esto, fíjate que cuando ya Satanás tuvo bajo control al pueblo de Israel, ¿qué crees que hizo y cómo lo acabó de destruir? Tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un solo pensamiento de Dios y de su misericordia. Al pueblo no le importó que estaban en las manos satánicas, controlados por esa última autoridad, que también Satanás es una última autoridad. ¿Tú escoges a Dios o a Satanás? ¿Satanás como tu última autoridad o Dios como tu última autoridad? Dios quiere redimirte por la sangre de Jesús y darte la vida eterna.
y vivir en un reino de armonía y de paz para siempre. Satanás lo que quiere, ya tomaste una fotografía de lo que quiere Satanás. En Nueva York amontonaban a los cadáveres en las calles y los metían a trailers, a bodegas hechas en los trailers allí, y no cabían. En diferentes sitios del mundo lo mismo, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Los Ángeles, en diferentes partes del mundo. Miren, han muerto cientos de bomberos, han muerto cientos de policías, han muerto cientos de médicos. Y te voy a decir una cosa: las mismas familias de los médicos no les permitían la entrada a sus casas. Para que te des cuenta qué cosa es lo que piensa Satanás de tu vida. Tu vida vale nada. Ya te tomó una fotografía con eso y ya te está diciendo cuánto vales. Tú tienes que escoger. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? Tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comía y bebía sin un pensamiento de Dios y de su misericordia. Y hoy, querido, el pueblo de Dios solo piensa en comer, y come carne, pollo, pescado y una infinidad de cosas que están destruyendo. En este momento, ¿sabes quiénes son los que más fácil se los lleva la pandemia? Los que tienen un cuerpo ácido y no tienen un cuerpo alcalino. Y la sierva del Señor, yo te he leído muchas veces esa cita que está en la página 67, me parece, de tomo 2 de testimonios para la iglesia, que dice que una persona que come carne está 10 veces más propensa a la enfermedad. 10 veces más propensa. Aquí el pueblo dice, cuando el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios, sin pensar en Dios, sin recordar a Dios como su máxima autoridad y de su misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo, como Jesús lo hizo en el monte de la tentación. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Tenían mucha hambre. Dice allí, no tuvieron un solo pensamiento en relación a Dios. Comieron y bebieron sin pensar en Dios, ni su misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo que los estaba guiando a los actos más vergonzosos. El mismo Espíritu se manifestó también en otros momentos. Dice aquí, su pueblo se había convertido en una vergüenza a la vista de los paganos. Los juicios estaban por caer sobre esa multitud infatuada y entontecida. Sin embargo, Dios en su misericordia les dio una oportunidad para perdonarles sus pecados. Querido, ¿quién es tu última autoridad en este momento? ¿Quién es tu última autoridad? Necesitamos comprender lo que dice Josué. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quiten todos esos ídolos, todos esos dioses que vuestros padres adoraron. Y si mal os parece servir a Jehová, bueno, escogeos hoy a quién sirváis. De paso, tú estás obligado en estos días a elegir tu máxima autoridad. ¿Quién será? ¿Eres tú? ¿Serán tus líderes? ¿Será la iglesia? ¿Serán tus hermanos de iglesia? ¿Será nuestra organización? Lo que diga la organización, porque muchos están pensando a ver qué dice la organización. Querido, nosotros no nos vamos a salvar como comunidad. Quiero que sepas que el pueblo de Israel que salió de Egipto, como comunidad, toda se quedó en el desierto. Se salvaron como familia 2 personas, Josué y Caleb, nada más. No se salvaron como comunidad.
como comunidad, quedaron tendidos en el desierto. ¿Cuál es tu última autoridad? Yo te animo a que levantes tu mirada hacia Dios y que pienses cuál es tu última autoridad. ¿Realmente podríamos definir que sea Cristo? ¿Que sea el Señor? Creo que es importantísimo que en este momento lo definamos. Es importante. Tengo otras citas aquí, pero son muy largas como para leerlas en este momento. Necesitamos aprender a depender de la palabra del Señor. Hay una cita cortita que quizás nos va a ayudar en la página 153 del libro Testimonios para los Ministros. Dice así, página 153. Dice: muchos se han vuelto perezosos y han caído en un criminal descuido del escudriñamiento de las Escrituras y están destituidos del Espíritu de Dios, así como del conocimiento de su palabra. Leemos en Apocalipsis, en la revelación que le fue hecha a Juan, acerca de algunos que tenían nombre, que vivían, pero que estaban muertos. Y una última cita que creo que es necesario que leamos en la página 502. Dice así. Esta cita es muy importante, muy importante. ¿Quién es tu juez? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu última autoridad? ¿Quién es tu autoridad suprema, hermano? Josué se los puso en la cara. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. No le puso a él, a la comunidad, a la iglesia, a los líderes. No. Él estableció allí nomás la autoridad final, que era Dios. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate bien, es por familia. Se salvó la familia de Caleb, se salvó la familia de Josué, y se salvó la familia de Moisés, de Josué y de Caleb. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa. No era toda la comunidad. No dijo, pues yo voy a decidir por el Dios que salvó a toda mi nación. No dijo eso. Yo voy a decidir por el Dios que salvó a toda la iglesia. No dijo eso. Yo voy a decidir por el Dios que salva a mi casa. Yo y mi casa, no me importa cuántos lo hagan y cuántos no lo hagan. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo te digo hoy, yo no sé qué cosa es lo que viene. Y ni siquiera tengo interés en declararlo, aunque podría tener una idea. Ya te dije solamente qué cosa es lo que sigue. Y dentro de unos días vamos a tener autorización de ir a las iglesias, pero no cuando tú quieras, sino cuando ellos digan. Y cuando menos te des cuenta, estarás en sus garras. Dice aquí, escucha esto, por si estás pensando, bueno, pues es que yo ¿qué voy a hacer? Siempre he dependido de que alguien me ayude. Escucha esto, página 502, y con esta cita termino. Ningún hombre es un juez adecuado del deber de otro hombre. ¿Escuchaste? ¿Sería posible que grabes eso por ahí? Ningún hombre es un juez
adecuado del deber de otro hombre. El hombre, uno, tú, el hombre es responsable ante Dios. Y cuando hombres finitos y sujetos a error toman en sus manos la jurisdicción y la autoridad de sus semejantes, como si el Señor los hubiera comisionado para elevar y degradar, todo el cielo se llena de indignación. Cuando un hombre empieza a dar direcciones así, 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 y así nos vamos a salvar, querido, dice aquí que todo el cielo se llena de indignación. Esta cita no la habías leído. Esta cita no te la han leído. Fíjate bien, ningún hombre es un juez adecuado del deber de otro hombre. Ningún hombre está autorizado para que sea el juez del deber de otro hombre. El hombre solo es responsable ante Dios. Y cuando hombres finitos, y voy a añadirle aquí, sujetos a error, dice aquí, pecadores. Cuando hombres finitos y sujetos a error o pecadores toman en sus manos la jurisdicción de sus semejantes, como si el Señor los hubiera comisionado para elevar y degradar a sus semejantes, todo el cielo se llena de indignación. ¿Cuánta gente en el cielo se llena de indignación cuando alguien quiere decidir como juez qué cosa es lo que tiene que hacer el pueblo? Querido, todo el cielo se llena de indignación. Hermanos, es necesario que entendamos que lo que hizo Josué es lo más sensato en este momento. ¿A quién van a obedecer? ¿A los dioses que adoraron vuestros padres o al Dios que los ha traído hasta aquí? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, no puedes decir, bueno, déjame ver qué cosa va a pasar con aquel hermano que es más alto que yo. Perdóname, estás errado, estás en una necedad triste. Dice aquí, el hombre es responsable ante Dios. Ningún hombre es un juez adecuado del deber de otro hombre. El hombre es responsable ante Dios, y cuando hombres finitos y sujetos a error toman en sus manos la jurisdicción de sus semejantes, como si el Señor los hubiera comisionado para elevar y para degradar, todo el cielo se llena de indignación. Hay extraños principios que han sido establecidos con respecto al gobierno de las mentes y la obra de los hombres, por jueces humanos, como si estos hombres finitos fueran dioses. Las organizaciones y las instituciones, a menos que sean guardadas por el poder de Dios, actuarán bajo el dictado de Satanás para colocar a los hombres bajo el gobierno de los hombres. Y el fraude y el engaño presentarán el aspecto del celo por la verdad y por el avance del reino de Dios. Qué triste, qué triste. Ya les dije que Satanás eclipsa la visión. 502, y esto es doloroso, doloroso, doloroso. Página 90, yo se la leí muchas veces. Quizás es bueno recordar esta cita. Perdónenme. Dice aquí, en este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante años, nuestra iglesia, porque está hablando de la iglesia aquí, durante años la iglesia ha estado mirando al hombre. Por eso es que estamos como estamos. ¿Quién va a pasar a predicar? Lo que diga el hombre. ¿Quién vendrá a predicar? Lo que diga el hombre. Ese no puede venir a predicar. Alguien que habla de los testimonios hermosos, ese no puede predicar. Alguien que habla de la reforma pro salud no puede predicar, porque hemos sido guiados por los hombres. Y por esa razón, dice acá, que el pueblo se destruyó solo cuando comieron y bebieron sin un solo pensamiento acerca de Dios. No pensaron en Dios, solamente pensaron en llenar sus vientres, sus estómagos. En este tiempo
ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús, en el cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna. Así que estamos en problemas. Necesitamos levantar los ojos, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo nuestro amado Señor, que es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta tarde yo voy a continuar a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios los cuide. Vamos a cantar, por favor, el himno número 76. Tenemos aprender a tomar decisiones. Dobla tus rodillas, abre la palabra y pídele al Espíritu Santo que te comunique con el Padre Celestial. Que puedas tener una entrevista. Y si la logras, guarda silencio y trata de escuchar lo que hay que hacer en esta hora. No le digas a Dios, pero es que falta todavía el fuerte pregón. Pero es que hay muchos países que todavía no conocen. No seas necio. Quien dirige a este pueblo es Dios. No tú, ni yo, ni Josué, ni Moisés. El Dios de este pueblo, la última autoridad de este pueblo es Dios. Vamos a doblar las rodillas. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu santa palabra. Permite que podamos entender que hoy necesitamos este principio sano de autoridad, pero de esa autoridad que viene de ti, que viene de tu palabra, que viene de tu carácter santo, que viene de tus 10 mandamientos, que viene de la Santa Biblia, que viene del Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a tener los sentidos bien abiertos para entender qué cosa es lo que esperas que hagamos cada uno de nosotros sin el consejo horizontal, terreno, humano, egoísta del hombre pecador. Acompáñanos en esta hora, lo agradecemos humildemente en el poderoso y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.
Que Dios les bendiga, que Dios me los cuide. Nos vemos esta tarde, si Dios lo permite, a las 6.